Buenas noches amigos, yo soy Joaquín Ricardo, bienvenido a una nueva emisión de comentarios y reflexiones. Iniciamos esta primera parte con los comentarios de las noticias internacionales y nacionales de la semana que consideramos de importancia para comentarlas con nuestros amigos que nos dispensan el honor de recibirnos en sus hogares a través de los diferentes medios y la plataforma de Voz Media Network. Lo primero que tenemos que hablar es de Haití. Haití ha estado silencioso, pero caminando. Hay, como todos sabemos, un primer ministro, el Consejo Presidencial Transitorio también está funcionando. Sin embargo, todo luce indicar que hay muy buenos planes, pero esos planes no incluyen por el momento el tema que sigue siendo lo principal para los haitianos, que es el tema de la seguridad. En estos días estuvo por Washington de visita el primer ministro. Siempre habrá tiempo en Washington para recibir al primer ministro de Haití. Siempre habrá promesas de algo que ya se ha rubricado pero no se ha desembolsado. Pero ni siquiera los organismos que podían preparar una agenda para que el primer ministro pudiese sacar mayor provecho de su visita a Haití, a su visita a Washington, pudieran hacerlo. Así que bienvenido a esa visita, pero lo que se requiere es que se enfrente de una vez y por todas el tema de la inseguridad. Mientras tanto, 25 personas murieron en Haití en esta semana, en lo que va de la semana, mediante el intercambio entre las bandas y los desafueros de las bandas y, digamos, el tímido enfrentamiento que a veces ocurre por parte de las fuerzas del orden. Quiero también mencionar las elecciones en Francia que transcurrieron el fin de semana pasado. En ella, evidentemente, el avance del reencuentro nacional, que significa los conservadores, es obvio. En segundo lugar quedaron las Fuerzas Unidas de Izquierda y en tercer lugar quedó el partido del actual presidente Macron. Vamos a ver en qué termina la segunda fase, que ahora este domingo. Y al momento de grabarse este programa, que es jueves, se está votando en Gran Bretaña, donde también se anticipa, todas las encuestas así lo dicen, que hay un cambio de los laboristas accederán al poder y que hay una pérdida sensible para los conservadores que salen del poder con un porcentaje también considerable que las encuestas lo dan como perdedores. Bueno, esa es la parte internacional. En la parte nacional solo podemos mencionar dos cosas importantes, y es el paso de Beryl, que gracias a Dios no ocasionó pérdida de vidas humanas, algunos daños mínimos. Claro, el fenómeno atmosférico pasó, gracias a Dios, alrededor de 330 o 40 kilómetros de Santo Domingo y de la parte más cercana a unos 300 kilómetros, que fue la punta de la península de Barahona y esas áreas, pero no obstante hubo algo de lluvia, especialmente en el área de Barahona y Pedernales, también aquí en Santo Domingo, el oleaje pero no hubo pérdidas que lamentar, no hubo pérdida de vidas humanas. Lo otro fue la aprobación este miércoles del Código Penal. Sigue el tema, pero lo importante es que el Código Penal se aprueba. Hay unas 70 nuevas tipificaciones de delitos y de crímenes que son sancionados, que anteriormente no lo eran, delitos que no estaban incluidos en el Código Penal anterior. Y el tema sigue siendo todavía las 3 causales, pero ya eso será objeto de una ley especial, aunque en el propio código siempre ha existido la previsión de que en el caso de que la vida de la madre peligre, pues la decisión es médica. No es una cuestión de código ni de ley, sino una decisión médica que toma el médico sin ningún tipo de consecuencia. Con ese resumen más o menos de las noticias internacionales y nacionales, nos vamos a la pausa para entonces ir a la segunda parte de nuestro programa con la entrevista. Hoy nos acompaña el doctor Richard Medina, que es coordinador del área académica de la maestría, del área de economía de la Universidad de INTEC. Bien amigos, nos vemos después de la pausa.
Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Seguimos, amigos, con la segunda sección de comentarios y reflexiones. Esta noche nos honra con su presencia el distinguido economista Richard Medina, de credenciales académicas impresionantes, egresado de la carrera de Economía de INTEC, con una maestría en Economía Aplicada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Tiene una maestría también en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Escuela de Negocios, o de Gobierno, mejor dicho, de Harvard, que lleva el nombre del presidente Kennedy. Ha tenido experiencia en el área gubernamental, además de que es actualmente el coordinador académico de la carrera de Economía de INTEC. También en el área gubernamental, en el ejercicio, estuvo en el Ministerio de Hacienda como asesor y como director también del gabinete que tuvo que ver con muchas de las medidas que se tomaron, con la medida de la fase, la medida que se tomaron cuando tuvimos el problema de salud del COVID, y hubo que buscar la manera de subsidiar una economía que de buenas a primeras se vio de bruces en el precipicio, producto de la situación que trajo como consecuencia esa pandemia de origen todavía desconocido y de consecuencias incalculables en ese momento para el mundo. Al doctor Medina le damos las gracias por su presencia y con él conversaremos de inmediato sobre uno de los temas más importantes, que es el tema de la reforma. Se habla de reformas y el país necesita reformas. Yo paso inclusive un poquito más allá. Creo que necesita de un gran pacto de nación
donde el liderazgo político se ponga de acuerdo y se siente y haga un gran pacto en donde se toquen los sectores que necesitan ser reformados y se comprometan cada uno a no alterar el rumbo de esas reformas, a continuarla en un lapso tal vez de 10 años. Pero bueno, contentémonos con su presencia, darle las gracias e iniciemos con la reforma fiscal, tributaria, yo le agrego, y del gasto. Hay que ver el gasto público también. Cuando a la gente usted le habla de reforma fiscal, lo primero que se habla de reforma, se piensa es en impuestos, y el pueblo en general lo que ve es, cuando le hablan de eso, es subida de precios. Entonces mi pregunta es la siguiente. Hay consenso en que es necesario aumentar los ingresos del gobierno, pero ¿se necesita realmente una reforma fiscal? ¿Qué tipo de reforma fiscal? ¿Hay que aumentar los impuestos? ¿Tenemos que controlar el gasto? Muy buenas noches, gracias señor Joaquín Ricardo por su invitación a este programa. Cuando hablamos de reforma fiscal, como usted menciona, incluye aumento de ingresos, debería incluir aumento de ingresos y revisión del gasto. Pienso que sí hay una necesidad por una reforma fiscal, en el sentido de que tenemos algunas condiciones económicas adversas. Por ejemplo, los ingresos del gobierno son menores ya a su gasto corriente, es decir, que estamos endeudándonos para pagar parte del gasto corriente. Gasto corriente, en el caso del gobierno, es pago de intereses de la deuda y nómina pública, lo cual era algo que no pasaba desde 1990, no pasó del 90 hasta 2019. Un segundo punto, yo creo que puede enfatizar la necesidad de una reforma, es que República Dominicana cada vez más está reduciendo su gasto de capital, es decir, el gasto de infraestructura en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en puentes. El gasto de inversión en obras públicas que tengan fines reproductivos para el país. Así es. Y eso evidentemente mejora la competitividad del país. Entonces, si no estamos invirtiendo en infraestructura, a futuro vamos a crecer menos. Y no invertimos en infraestructura porque los recursos que tenemos no nos dan. Ya tenemos un déficit fiscal que ha ido incrementándose cada 5 años. Y en los últimos 3 años lo tenemos en 3% del PIB. Antes... Es decir, a pesar de los ingresos que el gobierno tiene, no son suficientes para poder invertir. Así es. Y se está gastando más de lo que ingresa. Así para es. ponerlo en términos muy generales. En términos llanos, el déficit equivale a un 20% de los ingresos. Es decir, que estamos recaudando 15, 14,5 y el déficit es 3. O sea, que es un 20% por encima de lo que necesitamos de ingresos para tener déficit cero, que es una aspiración que tuvimos en los años. ¿Es sano, es posible tener déficit cero? Yo lo pregunto por otra razón, yo sí sé que es posible, pero lo pregunto. Es posible, ahora bien, hay que hacer unos ajustes que en el corto plazo pienso que no es posible hacerlo, pero si es algo de mediano plazo se podría hacer sin ningún problema. Con el tema de la reforma fiscal, pienso que hay que tener un componente de aumento de ingresos y de reducción o revisión del gasto. Evidentemente mucho gasto es superfluo, sobre todo el de las EDES, un subsidio de 1.500 millones de dólares, que ya no entiendo que hay consenso para decir no aguantamos más esto. Con 1.500 millones de dólares al año, por ejemplo, usted puede hacer una línea de metro que vaya de San Cristóbal sobre la 27 de febrero hasta el aeropuerto de las Américas. O hacer en 3 años todas las grandes presas y medianas presas que se necesitan hacer en República Dominicana de acuerdo al Plan del Agua. Entonces, necesitamos recursos. Ahora bien, ¿vamos a aumentar impuestos? Yo creo que eso hay que pensarlo 2 veces. República Dominicana tiene una tasa de ITEVIS ya igual o superior al promedio de América Latina. Y cuando vemos la tasa de impuestos sobre la renta para las personas jurídicas, es decir, para las empresas, está muy por encima del promedio de América Latina. Entonces no es un tema de tasa, es un tema de cobrarle a aquellos que no pagan. Yo creo que ahí es que debe enfocarse la autoridad tributaria antes de hablar de la reforma fiscal. O sea que usted lo que plantea, usted lo que plantea es muy sencillo, vamos a aumentar la eficacia del cobro y no necesariamente aumentar los impuestos. Aumentar las tasas, correcto, no aumentar las tasas. Y aumentar la eficiencia del cobro. ¿Y por qué hay que aumentar? No es posible, hay un déficit en el cobro. Sí, de hecho en el ITEVIS se cobra aquí aproximadamente 36 pesos
de cada 100 que debería cobrarse de O ITEVIS. sea, se evade entonces el ITEVIS. Se evade y hay elusión. Elusión son aquellas exenciones de ITEVIS, de productos que no pagan ITEVIS, que si lo pagasen, bueno, tuviéramos más cobro de ITEVIS. Esos son 18 pesos aproximadamente de cada 100. Entonces usted plantea que no aumentemos las tasas, sino que eficienticemos el cobro. El cobro. Especialmente en el tema del ITEVIS, usted habla de la evasión y de la ilusión del ITEVIS. Y plantea áreas tan sensitivas como es el caso de las sedes, por todo lo que se pudiera hacer con ese déficit de alrededor de 1.500 millones de dólares que viene desde hace tiempo planteándose. Entonces, es importante hacer esas aclaraciones para que la gente entienda qué es lo que realmente usted plantea y por qué vamos hablando de ese tema. La gente habla de subsidios, los subsidios, no solamente los sociales, sino también se habla de los subsidios que ocurren también con el sector, con sectores que reciben una cantidad de subsidios que dice, al decir de algunos, es una suma cuantiosa, alrededor de 200 mil millones de pesos anuales que se van en esos subsidios. ¿Qué usted piensa también de los subsidios? Mire, cuando hablamos de esos subsidios pueden haber dos componentes. Un componente son subsidios a los hogares, es decir, transferencias que hace el gobierno, condicionadas o no condicionadas a que el hogar que los recibe haga algo, como llevar a su niño a la escuela, llevarlo al centro de vacunación, una embarazada que vaya periódicamente al médico a chequearse. Y eso llamar subsidios sociales, que es básicamente lo que se dan a través del programa Supérate. También hay otros subsidios a las gasolinas que el gobierno está transparentando. Yo no tengo alguna discrepancia con la forma en que se está presentando la información, pero están ahí para evitar traspasar el precio del petróleo al precio de la gasolina y que pagamos una gasolina más cara. Ahora bien, hay otros, que es el llamado gasto tributario, que es dinero que por exención el gobierno no está cobrando. Es legal, es lo que se llama elusión tributaria. Y para poner un ejemplo, el componente mayor es el del ITEVIS, que anda por los 180 mil millones de pesos. Ese monto es más que nada asociado a 4 componentes. Primer componente, una serie de alimentos y bebidas no alcohólicas, como el arroz, el pollo, la carne de res, el huevo, que no pagan ITEVIS. Si hubiesen pagado una tasa de 18%, bueno, eso generaría una recaudación al gobierno, que es lo que se llama gasto tributario. Pero igual pasa con el sector educación, con el sector salud y con los alquileres de vivienda. Entonces, todo eso suma 180 mil millones de pesos, que si usted lo ve como un desmonte de esas exenciones, inmediatamente sería un aumento de precio para el consumidor. Entonces, ahí hay que pensar no solamente la parte de recaudación económica, sino también cómo eso deja a las clases más desposeídas de República Dominicana y qué problemas políticos le puede generar eso al gobierno. Hay exenciones que se pueden revisar, sobre todo exenciones a sectores productivos que ya maduraron o que nunca lograron desarrollarse, pero esas exenciones a los alimentos hay que mirarlas con una lupa antes de pensar desmontarlas. En eso estaríamos todos de acuerdo, en que las exenciones sociales se viesen bien, se revisasen tal vez en algunos casos para ver si realmente se necesitan, pero cuando yo me refería a los subsidios o exenciones también, estaba hablando de aquellos que se otorgaron para que diferentes sectores se desarrollaran y pudieran competir en los años en que esas exenciones se concedieron. Estamos hablando básicamente de finales de los 60, principios de los 70, donde se fomentaba en ese momento en el país la sustitución de las importaciones. Era otra economía, también lo reconozco, pero hoy en día todavía hay sectores que aparentemente están muy bien desarrollados, que ya se bastan por sí solos y que todavía continúan con ese tipo de subsidios o de exenciones. Entonces, ¿eso no sería también algo plausible ver? Yo entiendo que cada sector va a reclamar pero ¿qué opinión usted tendría sobre eso? Yo creo que estoy de acuerdo con usted, o sea, si ya son sectores maduros o sectores que nunca despegaron, hay que revisar realmente si vale la pena mantener esas exenciones, si vale la pena contribuir desde el gobierno con dinero del contribuyente. Ahora bien,
Antes de irnos a caso por caso, sector por sector, para revisar cada una de las exenciones, pienso que el gobierno debe desarrollar una especie de metodología para evaluarlas. Y la metodología, sea cual sea a nivel micro, tiene que tener dos objetivos. Primero, esa exención nos permite a nosotros traer dólares a la economía de exportaciones, traer inversión extranjera o generar empleos de calidad, ¿sí o no? Y segundo objetivo, esas exenciones contribuyen a desarrollar industrias o sectores de servicio en los cuales República Dominicana puede tener un nicho competitivo en el futuro y generar empleo, generar dólares, generar exportaciones. Entonces, yo creo que con esos dos objetivos ya la metodología que se vaya viendo debe tratar de enfocarse en cuáles son los beneficios tangibles que tiene una exención pasada o posible futura para República Dominicana. O sea, que se sopese bien si esa industria, ¿qué aporta? Si aporta solamente mano de obra o si aporta también capital extranjero que viene, aporta bienes terminados que pudieran ser también objeto de nuestra exportación o reexportación en el extranjero. Y que eso sea una forma, una medida para usted más o menos entonces decidir qué tienen y qué puede mantenerse. Eso es interesante. ¿Y qué opina la gente del gobierno, que son los que tienen que promover de alguna manera la reforma, aunque todo el mundo participe, pero ellos tienen que enviar alguna base en la que, por lo menos una propuesta de reforma que todavía no la conocemos, pero que solamente uno escucha cuando asiste cualquier de los ministros que tiene que ver con el ramo, pero no conocemos todavía el corpus de la reforma. ¿Y usted cree que eso estaría siendo objeto, sería esa la forma en que ponderaría el gobierno, o qué es lo que se escucha, usted que está en medios económicos? Mire, yo creo que el gobierno ha sido muy hermético en la discusión de la reforma. Si ha sido hermético, entiendo que todavía no hay consensos definitivos en algunos aspectos neurálgicos de la posible reforma, consenso dentro del gobierno, ¿no?, para comentarlo ya con sectores sociales. Eso no es algo extraño, es un proceso de discusión normal. Ahora bien, en 2021 el gobierno trató de desarrollar o llevar a cabo una reforma fiscal. En ese tiempo se filtró un documento del Ministerio de Hacienda donde contenía los puntos de la reforma. Era una reforma muy agresiva, pretendía aumentar el ingreso en alrededor de 2.5% del PIB, es decir, en casi un 20%. Y ahí habían elementos interesantes como un aumento del impuesto sobre la renta para las empresas, transitorio, temporal, de 27 a 30%, un aumento de la tasa que pagaban los asalariados, que pagamos los asalariados de impuestos sobre la renta, modificando los brackets, ¿no?, los niveles de ingreso para cobrar. También había eliminación de exenciones a productos de consumo masivo que no tienen ITEVIS, que pasarían a tener un ITEVIS diferenciado, es decir, más bajo, pero poniéndoles ITEVIS. Y también había una revisión de el IPI, que se paga la propiedad inmobiliaria. Entonces, esos elementos estaban en esa reforma. Es probable que estén ahora en la próxima que saque el gobierno, quizás no de la manera tan agresiva, ¿no?, tan profunda como se pensaba hacer en 2021, pero creo que por ahí puede venir la mezcla. También el gobierno hablaba de una compensación, es decir, si sectores menos pudientes de la sociedad le aumentan los precios porque se le graban con ITEVIS, se le pone ITEVIS o algún otro impuesto a algún producto de consumo, pues vía la tarjeta Supérate se le daba una compensación por el monto que ellos estaban perdiendo. En el caso de que se grabasen, por ejemplo, artículos que hoy en día no se encuentran grabados, como la y que carne, afectarían directamente a las clases más, más necesitadas, las más vulnerables, vamos a llamarle así, que sería. Y se habla mucho de que, bueno, el ITEVIS debe bajarse y ampliarse, con la excepción tal vez de algunos productos o un ITEVIS diferenciado que fuera así. ¿Usted sustenta esa tesis que algunos esgrimen? Mire, dependerá de qué productos se dejan sin ITEVIS y qué productos entran. Si entra una gran cantidad de productos a pagar ITEVIS, yo estaría de acuerdo con que se reduzca la tasa del ITEVIS, quizás un 16 o un 14%. Ahora bien, si al final no entran muchos productos nuevos, yo estaría de acuerdo en que se mantengan, porque hay una realidad.
la tesis de que bajando tasas se aumenta la recaudación no es tan cierta. Eso, donde quiera que se ha hecho, pienso que no ha tenido resultados que se mantengan en el tiempo. Entonces, esa yo creo que no debe ser la ruta. Si hay una tasa de 18, se mantiene en 18. Ahora bien, si van a ampliar la base, se puede considerar reducirla, pero no reducirla sin ampliar base. Y la eficiencia en el gasto público es un tema que sigue siendo para muchos fundamental. O sea, la gente quiere saber muy bien, vamos a recaudar más. Me imagino que también dirán hacia dónde irá orientada esa recaudación, si es solamente orientada a reducir el déficit presupuestario, pero qué vamos a hacer también con otro componente que la gente piensa y dice, bueno, el endeudamiento externo. ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué se va a hacer? ¿Incluirá esa reforma también un aspecto tan fundamental como es el tema del endeudamiento externo y que incide tanto en el tema de la economía? Yo creo que sí, aunque de manera indirecta. Sucede que el endeudamiento es una consecuencia de tener mayores gastos que ingresos, es decir, de tener lo que se llama déficit fiscal. Si se controla, se mitiga, se reduce el tamaño del déficit fiscal o se elimina por completo, pues evidentemente que la necesidad de endeudarnos va a bajar de manera sustancial. Ahora bien, el endeudamiento no es necesariamente malo. Si nosotros usamos el endeudamiento para hacer obras públicas que van a ser utilizadas por varias generaciones de dominicanos, por ejemplo, una presa que tiene una vida útil de algunos 90 años, hay 7, 10 generaciones de dominicanos que la van a utilizar. El endeudamiento permite que cada uno de los dominicanos que la vayan a utilizar, o cada generación, esté pagando algo. De eso porque el préstamo asociado con esa construcción hay que pagarlo en el tiempo. O sea que es un igualador intertemporal, como llamamos los economistas. Ahora bien, usar préstamo para pagar nómina, para pagar intereses de la deuda, eso evidentemente es una muy mala práctica. De hecho, está prohibido en la ley 606 de crédito público de República Dominicana. El tema del endeudamiento siempre lo vamos a tener mientras tengamos el déficit. Pienso que el componente que debe observarse dentro de la reforma fiscal, al menos como contexto, es considerar que a futuro las tasas de interés están siendo más altas a nivel internacional y a nivel local de lo que eran hace 10 años. Por lo tanto, cada peso adicional que nosotros buscamos de deuda va a pagar una tasa de interés más alta que si lo hubiésemos buscado hace 5 o 10 años. Por lo tanto, vamos a estar pagando más en intereses. Entonces, esa debe ser una preocupación muy genuina y muy apremiante para el equipo económico del gobierno, porque la factura de intereses ya es el segundo gasto más grande que tiene el gobierno dominicano detrás del 4% que se da a la educación preuniversitaria. Los intereses ahora mismo del gobierno central están en 3.5% del PIB para 2024. Para el pago del servicio de la deuda. Para pagar solamente los intereses de la deuda, no el capital. Hay otro tema que también la gente menciona y aprovechamos la presencia de una persona muy conocedora y muy versada, que es el tema del déficit cuasi fiscal, lo que llaman el déficit cuasi fiscal, que va creciendo de 50 o 60 mil que era originalmente, hoy en día no sé por dónde lo sitúan. Más de un trillón de pesos. Claro. Entonces, se supone que ese déficit ha aumentado porque el gobierno ha incumplido con lo que debe suplir al Banco Central para el pago de ese déficit. Mientras tanto, el Banco Central ha ido buscando solución mediante la emisión y entonces eso es otra cosa. Pero hay gente que argumenta, por ejemplo, que eso es un problema que tenemos que enfrentar y resolverlo para evitar que eso siga creciendo y que de esa manera no pueda. Algunos hablan que para algunos esa es la razón inclusive por lo cual el dinero, por ejemplo, que se recauda de los fondos de pensión y la IRS no pueden ser colocados en el extranjero por una ley que es interna y que no permite esa colocación, que esa es una forma de usted sustentar más o menos también el tema del Banco Central. No soy economista, pero eso es lo que uno escucha. Entonces, ¿cómo le podemos marchar a esa situación? Pero esa pregunta usted me la va a responder después de la pausa. Ahora de
Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Continuamos, le había hecho antes de la pausa la pregunta de qué hacemos con el déficit cuasi fiscal y la presión que este déficit ejerce también sobre la tasa de interés, o sea, por lo que paga el Banco Central. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué usted opina? ¿Será eso parte también de la reforma? ¿Debe ser eso parte de la discusión de un gran pacto nacional en lo que concierne al área fiscal y tributaria? Yo sí creo que debe ser parte de un pacto nacional de qué hacer con la economía dominicana, o sea, hacia dónde queremos llegar como país en los próximos 10, 15, 20 años. El tema es que no me parece que eso esté incluido en la reforma, más allá de cuál debe ser el monto de transferencia del gobierno al Banco Central. ¿Cuál es la situación con el déficit cuasi fiscal y la deuda del Banco Central? A raíz de la crisis bancaria que hubo en 2003-2004, el Banco Central, por orden del gobierno, le pagó a todos los depositantes de los bancos que quebraron, en especial de Baninter, que era el más grande. Y le pagó con dinero que creó el mismo Banco Central, dinero que en ese momento la economía... Le pagó a todos. Le pagó a todo el mundo, todo el dinero. Incluyendo por encima de lo que decía la ley. Por encima de lo que decía la ley, e incluyendo a deudores extranjeros, que eso era algo que no era normal. Entonces, ese dinero que se pagó en efectivo, en otros lugares se le daba un bono a 50 años y después veían qué iban a hacer con eso, se le dio en efectivo a la gente, generó mucho dinero en la calle, una cantidad de dinero inmensa que entra de golpe en el mercado dominicano y que la economía dominicana no puede absorber. Eso genera inmediatamente inflación y como hay un exceso de peso, de moneda en peso, también genera un aumento del tipo de cambio. Y fueron la crisis de inflación y de tipo de cambio que vivimos en 2004 y hasta final 2005, hasta final 2004, perdón. Entonces, esa situación fue enfrentada por el Banco Central de una manera, yo creo que correcta. Y es que hemos dado todo este dinero a la gente, hay mucho dinero en la economía no puede absorberlo,
vamos nosotros a recogerlo con unos certificados. Ahora bien, como en ese momento el Banco Central tenía que recoger ese dinero, tuvo que pagar una tasa de interés muy alta para motivar a la gente a que depositara el dinero en el Banco Central. Y lo hacía a unos plazos cada vez más cortos. Habían ejemplos de certificado de eso al 30%, 30%. a 15 días, al 60% a 2 meses, al 60% a 1 año. Es decir, que ya en año y medio usted fácilmente tenía duplicado el dinero que había invertido en los certificados. Cambian las autoridades, llega don Héctor Valdés Albizu al Banco Central y ellos comienzan a hacer el mismo, lo que se llama rollover o el refinanciamiento de certificados a medida que van venciendo con nuevos certificados, pero lo ponen a plazos más largos y van bajando las tasas, lo cual le ha ahorrado una inmensidad de dinero al gobierno. Ahora bien, cuando usted coloca un certificado, el certificado, ese dinero se retira momentáneamente hasta que venza. Ahora bien, cada 6 meses usted le pagan intereses y ese dinero que viene por intereses genera el problema también de liquidez en exceso de la economía. Tenemos ya casi 20 años en eso, supera el trillón de pesos la cantidad de dinero que tiene el Banco Central en deuda asociada con ese problema. Originalmente se dijo que el gobierno tenía que pagar, dado que fue que dio la orden, esa cuenta. Yo creo que debe pagarla. Ahora bien, en 2007 se hizo un esquema para recapitalizar el banco, es decir, para pagar esas cuentas, donde el gobierno todos los años tenía que hacer una transferencia al Banco Central. El problema es que el gobierno dominicano, a pesar de que tenemos tasas de impuestos altas, no recauda tanto como usted mismo planteó al inicio de la entrevista, y por lo tanto el nivel de transferencia que había que pagarle al Banco Central era muy alto para el nivel de recaudación que tiene el gobierno. Entonces el gobierno lo que dijo, bueno, pero yo voy a seguir pagando al Banco Central un dinero y no voy a estar haciendo obras públicas o pagando la deuda, no. Prefirió hacer otras cosas que pagar al Banco Central. O sea que se cesaron los pagos. O se minimizó el tamaño de los pagos y eso evidentemente ha hecho que aumente el tamaño de la deuda del Banco Central. Yo pienso que como es una deuda en pesos, no es tan urgente la solución definitiva de este tema. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Hacienda en 2017-2020 y ahí nosotros hicimos un plan de recapitalización del banco para resolver el problema. Ese plan fue aprobado en el Senado, contó con el apoyo del Banco Central y Hacienda, fue aprobado en 2 lecturas en el Senado, pero ahí vino la pandemia en el 2020 y cambió el gobierno, entonces el plan se quedó ahí en el tintero de la Cámara de Diputados. No obstante, pienso que aunque no es algo urgente para resolverlo de aquí a 2 o 3 años, sí es algo que debemos prestarle mucha atención, es algo muy importante, porque puede llegar el caso de que el costo del pago de intereses del Banco Central es tan grande que va a tener que comenzar a subir cada vez más la tasa de interés para poder retirar ese dinero que está entrando de liquidez cada mes o cada 6 meses al mercado dominicano. Y si sube la tasa de interés, pierde fortaleza a nivel de su política monetaria, es decir, que el Banco Central estaría reduciendo su rango de acción o su grado de acción. No estoy diciendo que eso va a pasar mañana, sino que en el mediano plazo ya hay que ir viendo opciones para resolver este problema, porque en el largo plazo sí vamos a tener una situación no deseada con el tamaño de los certificados del Banco Central. Bueno, visto eso, usted sabe también que el presupuesto nacional se halla, como digo yo, está repartido. El 4 para el 10 para el ayuntamiento. Todo el mundo alega incumplimiento de que no se llega a dar. ¿Es sostenible eso o hay que reformular de alguna manera esas situaciones que también limitan y constriñen en cierto modo al gobierno central? Usted me dirá, bueno, pero eso ha sido de manera voluntaria, ha sido el gobierno quien ha ido entregando mediante las legislaciones que se introducen en los cuerpos legislativos ese porcentaje para dedicarlo, pero hay que reformular eso, porque de alguna manera hay que reorientar el gasto, y el gobierno, este gobierno que ha dado muestras de ser transparente, de querer evitar el tema de la corrupción, por eso recibe el apoyo de todos los que así pensamos, debe dar de alguna manera, debe
debe hacer algo para racionalizar el gasto. ¿Qué pudiéramos hacer? Mire, pienso que el gobierno tiene varias opciones. Evidentemente hay leyes muy rígidas en cuanto a especialización de fondos del Tesoro Dominicano. Yo estoy en contra de esas especializaciones porque se hacen en proporción a ciertas fuentes de ingresos. Es decir, si tú por esta fuente de ingresos ganas 10, esos 10 tienen que ir acá. O en proporción al PIB, bueno, dale un 4% del PIB a educación, dale un tanto por ciento del PIB a tal fuente. Debería ser de lo que el gobierno recauda que reparta. Claro, o proporción de los gastos. Proporción de los gastos. O proporción de los ingresos. Ahora bien. No especialización. No especialización, claro, porque el gobierno tiene prioridades. Entonces, no necesariamente la prioridad que se puso hace 10 años en una ley es la prioridad hoy. Los gobiernos tienen que tener cierta flexibilidad, obviamente, dentro del marco de la Ley General de Presupuesto. Ahora bien, yo fuera gobierno y evidentemente trato de limitar esos porcentajes especializados porque todos sabemos que no se van a cumplir nunca. O sea, estamos engañándonos nosotros mismos con una ley que no se cumple. Y la mejor manera de ver que no se va a cumplir es que año tras año el presupuesto general del Estado, que se tiene que aprobar por el Congreso Nacional mediante una ley, se ponen 1 o 2 artículos diciendo hacemos la exención de tal cálculo, de tal ley que especializa tales fondos, para que sean solamente tanto, es decir, sea un monto inferior al que debería ser de acuerdo a la ley. El gobierno debería ver eso como una oportunidad de sincerarse, porque realmente es una insinceridad de Estado. Creo que ya eso no va a pasar más, porque la Constitución del 2010 habla de que si alguien quiere crear un gasto nuevo, tiene que sacar de dónde lo va a financiar. Eso siempre más o menos, no recuerdo si anteriormente estaba con rango constitucional, pero siempre para implementar un impuesto tiene que decir el lugar de donde usted va a obtener los fondos para hacerlo. De todas maneras, pregunto eso porque la gente dice muy bien, estamos dispuestos a incurrir en los sacrificios que sean necesarios porque entendemos que el gobierno necesita. Pero también nos interesa saber qué va a pasar con ciertas áreas en las que la gente ve que los fondos públicos se entregan, pero hay cierta duda sobre el uso, sobre la eficiencia con que se utiliza ese dinero que sale de los impuestos de la gente. Por eso le hacía la pregunta. Esa reforma, por ejemplo, ¿qué hacemos también? Fue marginalmente lo que hicimos, pero ¿qué hacemos con algunas leyes que especializan exenciones? Merecen ser revisadas, hablamos tangencial, o hablamos no tangencial, lo mencionamos anteriormente con el tema ya de sectores maduros. Sin embargo, esos sectores continúan y dicen que ellos desean que se mantengan. Habría que refocalizarla, serían subsidios como focalizados a áreas que le interese al gobierno para generar, como usted dice, con una base de si generan empleo, de si generan también algún bien terminado, de si también traen capital extranjero. ¿Cómo podemos de alguna manera llegar a un acuerdo? Porque definitivamente son sectores que hay que tomarlo en consideración, porque son sectores importantes para el desarrollo del país. Trata en cierto modo del sector privado, ¿verdad? Eso es lo que se llama economía política de la reforma. Nosotros ayer tuvimos un foro en INTEC, en esta semana tuvimos un foro en INTEC, donde analizamos varios aspectos con 9 expertos. Y precisamente uno de ellos era el de economía política de la reforma. Pienso, y es la opinión muy particular mía, que no todas las exenciones, eliminar las exenciones no le aplicarían de manera directa a quienes están beneficiándose de ellas. Por ejemplo, si usted le dan un permiso para hacer una construcción sin pagar impuesto a la propiedad inmobiliaria o IPI durante 20 años, la ley no va a cambiar que usted le quiten esa exención. La ley cambiaría para las nuevas exenciones. Entonces yo creo que ahí podría haber cierto margen de negociación en cuanto a nuevos proyectos, nuevas industrias que puedan ir surgiendo y ver si se puede ir desmontando algún esquema que, según estudio, pueda ser improductivo ya o que no sea necesario. Y evidentemente focalizar en la producción de aquellos bienes o exportaciones o provisión de servicios que efectivamente le generen valor agregado a República Dominicana. O por ejemplo serían las zonas francas y el área de las MIPYMES, ¿verdad? Sí. Sería
ese es un área a preservar, un área que tal vez pudiera aumentarse todavía las exenciones y las facilidades. Yo creo que el esquema de zona franca es muy particular porque es similar al de otros países de Centroamérica. Entonces, de uno cambiar ese esquema, pues estaría generándole, si lo endurece, es decir, lo hace menos favorable, le crearía una condición de ser otros países más competitivos para las empresas de zona franca, por lo tanto se irían. No pudiéramos claro, yo lo dejara, en ese caso lo dejara así. Con el tema de las MIPYMES hay una situación, más de 85% de las MIPYMES son informales desde el punto de vista del registro mercantil. La empleomanía dominicana, la fuerza de trabajo que está empleada, más del 55% es informal también, es decir, que no paga, cotiza en la Tesorería de la Seguridad Social. Y son grupos poblacionales o sectores donde la recaudación es muy baja. O sea, el tema de la formalidad, vamos a llamarlo, claro, es otro tema también que hay que poner sobre la mesa. Por eso nosotros en el foro de INTEC planteamos, entre las conclusiones, que deben revisarse o plantearse otras reformas, que no sea solamente la reforma fiscal. Una de esas reformas puede ser evaluar qué se puede hacer a nivel de mercado de trabajo dominicano, incluyendo inmigración, y seguridad social, para fomentar que las empresas produzcan, crezcan, obviamente vendan más, generen empleo, pero empleo de calidad. Si tenemos empleo de calidad, tenemos mayor consumo y sobre todo el gobierno puede recaudar más en impuestos, porque son empleos formales. Entonces, pienso que es un completo, las MIPYMES son muy afectadas por el anticipo. Pienso que el anticipo hay que o eliminarlo para las MIPYMES o replantearlo en cuanto a qué es lo que cobra. Porque no puede ser verdad que si yo tuve un buen año el año anterior, esté pagando anticipo por ese buen año sin saber si lo voy a tener este año o sin haber cobrado. Se está asumiendo que usted va a ir igual. Claro, y que le va a ir bien igual durante el año. Quizá usted al final del año es que recibe el grueso de sus ingresos como empresa. Entonces, son muchas cosas que hay que ver dentro de las MIPYMES. Se habla del monotributo. El monotributo tiene sus grandes ventajas y algunas desventajas. Pero explique el monotributo. Monotributo es, una empresa debería pagar impuestos sobre la renta o impuestos sobre las ventas, impuestos ITEVE, y los empleados de esa empresa deberían estar cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social para tener acceso al seguro básico de salud, para tener acceso al seguro de accidentes laborales y para cotizar a futuro con una pensión vía el esquema de capitalización individual o AFPs que tenemos en República Dominicana. Ahora bien, hay mucha gente que no hace eso, que no le cotizan y las empresas no pagan impuestos. Un monotributo es decir, dependiendo de tus ventas, págame un solo pago al mes. Y ese solo pago va a ser para cubrir lo que yo entiendo que tú debes pagar de impuestos, o un monto que yo quiero que tú me pagues como impuestos, siendo el Estado. Y el otro es un componente de la seguridad social de todos los empleados que tú tengas ahí, que son empleados informales. Entonces eso ayudaría a dinamizar un poco la inclusión de personas que no están recibiendo ninguna protección por seguridad social y que es lo que el Estado pueda darle o pueda proveerle en algún momento que tenga una necesidad. Lo otro, o lo negativo de eso, es que puede generar enanismo tributario, es decir, que empresas que son medianas o grandes, que estén pagando sus impuestos y tengan a sus empleados en seguridad social, pues dicen, bueno, pero es más favorable yo meterme a un monotributo y no dejo todo lo otro que estaba haciendo y me disfrazo, ¿no? Y me voy a pagar un monotributo porque pago menos y tengo más o menos los mismos beneficios y estoy cumpliendo con la ley a nivel de pago de impuestos. Es una pena que hayamos llegado al final, porque el tiempo en televisión vuela, pero usted habló de un tema, cerró con un tema, no solo de los monotributos, sino de las reformas, porque evidentemente hay que también hacer una reforma que tenga que ver con otras áreas, como usted dice, la reforma laboral, la reforma de salud, que hay que ver el tema de salud, finalmente qué es lo que se va a hacer, el tema de las ARS, de la AFP, o sea, hay que ver de qué manera se fortalece todo el sistema. Por eso yo hablo del pacto de nación, que sean decisiones que se tomen, que sean rubricadas por el liderazgo nacional, que tiene que dejarse de ser mezquino y comprender que su función como líder es llevar a lo que convenga a los intereses nacionales. Para eso sus seguidores lo escogen y de esa manera asegurar una ruta, un plan de ruta de los próximos 10 años
que permita que el país continúe por senderos de crecimiento y de desarrollo, y que también de alguna manera busquemos el tema de la desigualdad, que no pudimos tocarlo. Pero las gracias al señor Richard Medina por su participación, que creo que ha sido muy didáctica, que es también uno de los fines que queremos con el programa, que ha explicado con mucha maestría y con mucho conocimiento lo que podemos ver, los elementos que podrían constituir lo que sería el corpus de la reforma, que en algún momento dado, pero parece que pronto, conoceremos los dominicanos en el área fiscal y en el área tributaria. Faltan, como decimos, otras reformas también que son importantes. A él las gracias y será, queridos amigos, hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.